Hugo. Sin comprender el pensamiento estratégico del enemigo es muy difícil pararse, ¿no? El general Perón decía claramente que la verdadera política era la política internacional. Y Malvinas es una causa que, además de definirnos identitariamente, culturalmente, de ser una causa histórica del pueblo argentino que atraviesa los 2 siglos de la historia argentina, también nos pone claramente esa disyuntiva de si queremos ser nación o queremos habituarnos y acostumbrarnos a ser una colonia. Y hoy más que nunca está esa disyuntiva, ¿no? Está en plena vigencia, ¿no es cierto? Sí, el pueblo argentino guarda en su corazón la causa Malvinas, y me parece importante comenzar esta conversación acerca de qué significa hoy Malvinas en términos de soberanía nacional. Bueno, Malvinas es, como dice el gran amigo y maestro Marcelo Gullo, la parte visible de un sistema de dominación invisible. En Malvinas nosotros tenemos un ejército de ocupación extranjera con 4 bases militares, la más importante del hemisferio sur, que tiene la OTAN. Y allí, obviamente, el enemigo es visible, habla otro idioma, responde a otro comando, tiene otros objetivos políticos, estratégicos, y ejerce de alguna manera su jurisdicción ilegal sobre todo el Atlántico Sur. Malvinas, en ese sentido, es el principal conflicto territorial que subsiste en el mundo, porque abarca una superficie total de más de 3 millones de kilómetros cuadrados, si contamos las Islas Malvinas, la San Pedro, la Sándwich del Sur, las plataformas correspondientes de esas 3 bloques de archipiélagos, y obviamente la proyección antártica que tiene, que esto también lo tenía muy en claro el general Perón allá por la década del 50 del siglo pasado, cuando contaba en broma, decía, cuando se encontró con el embajador británico y hablaron de la Antártida, y el embajador británico dijo, bueno, la Antártida es nuestra porque estamos en Malvinas. Y entonces Perón le dijo, pero usted me hace acordar a aquel que me robó el perro y al día siguiente me vino a pedir que le devolviera la correa. Sí, claro, las Malvinas y la Antártida es una misma unidad geopolítica. Lo tienen claro hace muchos años los británicos, lo tenía en claro en esa época el general Perón, y nosotros muchas veces lo hemos olvidado, pero ahora tiene absoluta vigencia, y quien domina ese portaaviones natural, que son las Malvinas, domina la proyección antártica. Por eso Gran Bretaña, hace poco tiempo, ha realizado una serie de, hace unos años, declaró todos los mares y el territorio antártico como tierras de Isabel II de Inglaterra, por la extinta, fallecida ex reina pirata, y por eso también ahora se toman la atribución de declarar a 160.000 kilómetros cuadrados del Atlántico Sur como área marítima protegida por ellos, ¿no? Entonces estamos hablando de más de 3 millones de kilómetros cuadrados, lo que en el actual mapa de la República Argentina con la plataforma extendida, estamos diciendo por lo menos 1/3 del territorio nacional que está bajo las fuerzas de ocupación o amenazado por las fuerzas de ocupación británicas. Para precisar, ¿qué implica de que ellos ocupen ese territorio en cuanto a franquicias económicas, pasos? Bueno, hace muchos años también Perón había dicho que venían las potencias del norte, habían agotado los bienes naturales en el norte, llámese pesca, llámese hidrocarburos, y él vaticinaba que iban a venir lugares donde no se habían agotado o depredado. Bueno, efectivamente eso ocurrió y está ocurriendo, y Gran Bretaña, al
al estar ocupando ilegalmente los archipiélagos argentinos, también ejerce ilegítimamente el otorgamiento de licencias de pesca, que es con lo que se han de alguna manera financiado la ocupación durante estos casi 42 años de posguerra, especialmente hace unos 30 años, y son muchos millones de dólares anuales con los cuales ellos recaudan otorgando licencias, fundamentalmente a España. El Reino de España es los que algunos llaman la madre patria, ¿no? Es una madre bastante maltratadora de sus hijos, ¿no? Porque es la puerta de entrada de todo el langostino y la pesca y el calamar de las Islas Malvinas, que España se lleva, pesca en el Atlántico Sur, tanto bajo las licencias ilegales que otorga la potencia ocupante de las Islas Malvinas, como obviamente también las flotas en la milla 201 en adelante de nuestro mar. Pero también está Taiwán, está China, está Corea, hay muchos países del mundo. Bueno, eso es una pequeña fortuna. Ingreso. Sí, a tal punto que los isleños, que son los conocidos como los kelpers, tienen una renta per cápita comparado al sultanato de Bahrein, de Omán o demás, porque claro, son muy pocos y esas licencias, esos dineros que ingresan ilegalmente a las islas, tienen un sistema de reparto en las islas y bueno, tienen un nivel de vida increíble. Pero además, hace muchos años han realizado exploraciones, sobre todo la Rockhopper Exploration Limited, en la cuenca Malvinas Norte, que es denominada Sea Lion, los mares correspondientes de Malvinas, y en estos momentos se están anunciando que a partir de este año y el 2025 van a iniciar la explotación offshore, que no hicieron antes porque realmente las condiciones de los precios internacionales del crudo no daban como para, porque el offshore siempre es más caro que otros yacimientos, pero, y lo interesante acá a definir es que las principales acciones de lo que era la Rockhopper los compró una empresa israelí llamada Navitas Limited, o sea que hoy Israel, a través de esa empresa, va a explotar las inmensas riquezas hidrocarburíferas que nos pertenecen y que van a ser, de no cambiarse o torcerse el rumbo, saqueadas por el capital anglosajón aliado al capital israelí. Curiosamente también Israel le proveyó los llamados escudos de acero antimisiles que tienen las Islas Malvinas. Entonces ahí la asociación viene siendo muy clara. ¿Y algún empresario de origen argentino ha sido parte? Aparentemente hay un empresario muy conocido que se dedica a representar los intereses armamentísticos para América Latina, Mario Montoto, digámoslo con nombre y apellido, y en su momento también un empresario que es muy amigo del actual presidente, Eduardo Elstein, que invirtió mucho dinero en las empresas de tecnología militar en Israel. Parece que no le fue muy bien porque hasta los propios paisanos lo estafaron, parece que tiene un juicio. Pero bueno, en tanto y en cuanto, como empresarios argentinos deberían fijarse de no violar la Constitución Nacional ni esta causa tan cara a los argentinos, asociándose a la fuerza de ocupación ilegal para venderle armas, ¿no? Sí, totalmente. O sea, de que en buena medida aquello que yo te he escuchado plantear más de una vez, que la política nacional debería ser hacerle costosa la intervención, la ocupación. Sí, bueno, acá todos los gobiernos que se han sucedido desde Alfonsín para acá y fundamentalmente desde Menem para acá, sobre todo con la teoría de la seducción de los kelpers, es una teoría que en realidad comienza
en la época de la NUCE, luego de del memorándum famoso de entendimiento del año 1968, donde Gran Bretaña manifestó su predisposición a hablar de negociaciones o de transferencia de la soberanía hacia la Argentina, a partir de las exploraciones que hizo la Universidad de Birmingham en el llamado Informe Griffith, o sea, 1970 al 74, 4 expediciones científicas para explorar y evaluar los recursos en el Atlántico Sur, y luego la expedición Shackleton. A partir de ese momento Gran Bretaña canceló. Sin embargo, en el año 1971 hubo un convenio donde la Argentina puso a disposición todas las herramientas para seducir a los isleños, que era lo que le había recomendado la diplomacia británica a la diplomacia argentina. Mandamos maestras, le construimos la pista aérea. La primera pista, ¿no? Le mandamos el gas. Por primera vez YPF y Gas del Estado estuvieron proveyendo de energía en las islas. Los dejamos venir por cuestiones sanitarias y de educación superior a los isleños al continente. En fin, ahora, eso demostró que a partir de la voluntad de la negativa británica, a partir de la evaluación de que había enormes recursos y obviamente también la revalorización geopolítica del Atlántico Sur como tal, Gran Bretaña abandonó toda verdadera conversación o verdadera voluntad de transferencia de soberanía. No es eso lo que provoca la guerra. Nosotros estamos absolutamente convencidos que la guerra fue una trampa estratégica tendida por Estados Unidos para inmediatamente después de la guerra hacer lo que efectivamente hicieron, que es construir una base militar gigantesca en el Atlántico Sur, realmente muy activa, con 4 componentes amenazantes de la paz en el Atlántico Sur, pero sí cancelaron toda posibilidad de avanzar ya desde esa época. No fue la guerra o el resultado de la guerra lo que impidió avanzar en las negociaciones, sino la conciencia británica de que no debían desprenderse. Para Gran Bretaña es de suma importancia y de relevancia estratégica por la Antártida, por los recursos, pero también porque de alguna manera el Atlántico Sur y Antártida es el paso interoceánico Atlántico-Pacífico. Hoy el comercio internacional, que antes era monopolizado por el Atlántico, ahora está compartido y en forma muy creciente por el Pacífico. Por lo tanto, quien domina las líneas de control marítima de la navegación comercial mundial, fluvial y marítima, domina el mundo. Entonces, es algo que tiene de absoluta relevancia estratégica. Por eso la Argentina sola... Vieja política inglesa, por otro lado. Vieja política inglesa, se la ha llamado por eso el imperio talasocrático. Claro. Cuando deja de ser una potencia mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña se desprende de sus colonias continentales, como la India, como muchos otros países asiáticos y sus posesiones en África, pero no renuncia al control de los pasos interoceánicos, que es la que le dio la prevalencia en el siglo XIX y XX y que quiere conservar. Y es por eso importante ese análisis que realizaba el profesor Ansaldi al principio, porque hace 3 años Boris Johnson, como describía Ansaldi, relanza la Global Britain, Gran Bretaña, el plan global de Gran Bretaña, para volver a recuperar de alguna manera su rol geopolítico y estratégico a escala internacional. Después que se separa... Después que del Brexit, de alguna manera relanza la Comunidad Británica de Naciones y su alianza estratégica con los Estados Unidos. Ahora, si los británicos están en el Atlántico Sur, es porque Estados Unidos quiere. Sí, claro. De alguna manera, a fines de la década del 70, Estados Unidos definió que no podía confiar en los países sudamericanos, sobre todo en la Argentina, que había osado, en principio, tener un desarrollo industrial a mediados del siglo pasado, independiente, autónomo y de alguna manera amenaza competitiva a la hegemonía industrial, tecnológica y económica de Estados Unidos. Y política. Y política, y no podía dejar que ese proyecto... Y obviamente hicieron todo junto con Gran Bretaña para voltearlo a Perón, ¿no? También lo hicieron en 1976, detrás
yo creo, de las Fuerzas Armadas irregulares y de la doctrina de las Fuerzas Armadas regulares en la Argentina estaba la misma sombra, no estaban los comunistas, estaba el Departamento de Estado, el Foreign Office y demás, incitando a que se diera el golpe militar. Hace poco se recordaba el 24 de marzo, y la realidad es que eso fue una tragedia argentina porque entramos en la Guerra Fría de la peor manera, sin ningún beneficio y con todos los perjuicios que ello conllevó. Tal cual, tal cual. Así que César, entonces, frente a esa situación de coloniaje, uno observa extrañado cómo no aparece dentro de las cuestiones de defensa nacional, ¿no? Hay también un patrón ideológico que impide poner en verdadera dimensión esta cuestión. Sí, lo primero que hizo el imperio es cambiarle la doctrina a las Fuerzas Armadas, imponerle la doctrina de la seguridad nacional, la guerra contrarrevolucionaria y obviamente la trampa estratégica de Malvinas, donde sin proponérselo las Fuerzas Armadas empiezan a mirar al verdadero enemigo y enfrentar al verdadero enemigo en 1982. Quizá sin mucha decisión, sin mucha claridad, claro. Pero objetivamente peleamos contra Estados Unidos y Gran Bretaña, peleamos contra la OTAN. La guerra de Malvinas no fue contra Gran Bretaña, fue contra la OTAN. Sí, sí. Eso, ¿qué pasó? Despertó la admiración de todos los pueblos del sur del mundo, empezando por la Patria Grande, por la Unión, por los países sudamericanos, por los países hispanoamericanos, pero también de todo el sur del mundo la admiración, porque la Argentina, un país que no estaba en el radar, digamos, de las potencias medianas para abajo, se enfrenta a las más grandes potencias militares, económicas y políticas del mundo, y eso despertó una enorme admiración y conmovió al mundo en esos 74 días. Ahora, ¿aprendieron las Fuerzas Armadas las lecciones? Bueno, no se los permitió, primero porque hubo conducciones desmalvinizadoras apenas concluyó la guerra, Brignone, Nicolaides, y después todas las conducciones militares fueron desmalvinizadoras. Y por supuesto la dirigencia política in totum, digamos, desde Alfonsín para acá hubo una desmalvinización. Quizás algunos tuvieron algún gesto con los veteranos, nos dieron las leyes que nosotros promovíamos las sancionaron, como la época de Menem o Kirchner, pero en sustancia el sistema de producción cultural, educativa, lo que podríamos decir la producción simbólica en la Argentina estuvo en manos de los esbirros o los agentes o los sirvientes del Imperio Británico. La desmalvinización ha sido prácticamente pensada por la inteligencia británica y ejecutada por agentes argentinos, ¿no? ¿Y qué procuraba la desmalvinización? ¿Y qué procura todavía? Porque todavía subsiste enormes bolsones desmalvinizadores. Bueno, primero culpar a la Argentina de la guerra, cuando en realidad, culpar a la víctima de la violación y no al victimario. Es decir, acá el victimario es el colonialismo anglo-norteamericano. Y se quiso, poniéndolo a Galtieri, al general Borracho y demás, señalar que la Argentina era el país agresor, cosa que es la tesis británica. No, claro. Acá el país agresor es Gran Bretaña, el país que ocupa militarmente y legalmente y de manera extemporánea una porción importantísima del territorio argentino y sudamericano. Luego, mostrarnos a todos los soldados que peleamos en Malvinas como pobres chicos, como víctimas. Bueno, todo eso el pueblo argentino ha demostrado que no lo compró, pero sí lo compraron las élites, ¿no? Claro, las yo justamente cuando vos me estabas relatando esto, pensaba a su vez, bueno, pero en el corazón del pueblo esta estrategia fracasó. Como fracasan casi todas las estrategias porque, como decía don Rodolfo Kusch, hay tenía un librito muy interesante, se llama La negación en el pensamiento popular. Todo lo que viene de arriba, todo lo producto de arriba, encuentra una caparazón todavía en el pueblo argentino en modo negación. O sea, no lo escucho. No penetró la desmalvinización en el corazón del pueblo, pero sí penetró muy profundamente en las élites. En las élites, claro. ¿No? Por eso hemos tenido una dirigencia que compró la teoría de Carlos Escudé
del realismo periférico de los estados débiles, donde la única opción que tiene la Argentina es volver a ser un país agroexportador, abandonar el proyecto científico, tecnológico, industrial. Y este proyecto, que es el del proceso, fue el de Alfonsín, fue el de Menem, el de la Rúa, el de Duhalde, el de Néstor, el de Cristina, el de Alberto, y ahora con mucha más profundidad y explicitud, sí, es el proyecto de la Argentina que provee bienes naturales baratos, minerales, alimenticios, energéticos y algunas cositas más, y es un proyecto para 6, 7 millones de personas que vivan bien, claro, y 40 y pico de personas que vivan en la miseria. El proyecto extractivista es el proyecto de una Argentina para poquitos que vivan bien y multitudes que vivan en la miseria. De esto se trata. Por eso Malvinas es tan importante, porque al ser la parte visible, también nos permite proyectar, mirar como un telescopio lo que ocurre en otros sectores de la soberanía argentina que están siendo planificadamente saqueados, planificadamente ultrajados, merced a una clase política que efectivamente se ha convertido en una casta oligárquica, cómplice del saqueo. Lamentablemente también en esta hay que meter al Partido Justicialista, que se ha convertido en los últimos años en el mejor administrador del saqueo. Se han convertido en administradores más de la semicolonia o de la colonia. Sí, ¿no? Como todas las élites, ¿no? Como todas las élites. Como todas las élites. Bueno, por eso... No hacemos extensivo esto a la inmensa cantidad de buena gente que en los distintos espacios de los distintos partidos... Exactamente. No estamos hablando de las bases, claro, ni del pueblo. Estamos hablando de los que de alguna manera participaron. Vos me conocés, Hugo, yo no tengo pelos en la lengua, pero nosotros tuvimos casi 10 años un presidente de un partido justicialista que fue el mejor empleado de la Barrick Gold de los últimos 30 años, claro, como Gioja y su hermano. Claro. Hemos tenido un presidente de la Nación puesto a dedo, Alberto Fernández, claro, que es el mejor empleado del Banco de Londres de los últimos 40 años. Sí, sí. Y que lo pusieron en la Superintendencia de Seguro de Salud. Claro. Y hemos tenido recientemente un candidato a presidente que ahora está trabajando para los grupos de financistas vinculados a BlackRock y a todas esas oligarquías financieras. Sí, sí, sí. Publicado hace un mes atrás. Sí, sí, sin creo ninguna que el vergüenza. grupo se llama BlackRock, ¿no? Sí. Bueno, ahí está. El tipo fue candidato del Partido Justicialista y del Peronismo, que perdió con Milei, y el tipo está trabajando para las financieras transnacionales. Estamos con un problemita. Sí, sí. Yo he visto hace poco un documento del Partido Justicialista que no habla nada de esto. Habla de la unidad para la victoria, para vencer, para las próximas legislativas, pero no dice una sola palabra de lo que hay que hacer para volver a conducir a ese gran movimiento nacional hacia lo que lo definió la jefa espiritual de la nación, Evita, cuando dijo que el peronismo tenía que ser revolucionario o no sería. Bueno, no está siendo. Lamentablemente, la inmensa mayoría del pueblo está acéfalo, sin conducción, y con estos embates atroces que estamos sufriendo en esto, que se manifestó y se manifiesta con Malvinas claramente, ¿no? Acá tenemos un presidente que se ha autodefinido como admirador de Margaret Thatcher, una canciller que ha dicho, bueno, hay que defender respetar los derechos de los isleños, ¿no? Acá hay que respetar primero el derecho de 48 millones de argentinos y la Constitución Nacional. Eso es lo primero que hay que respetar. Pero bueno, veremos cómo se desarrolla. Bueno, hacemos un corte y ya volvemos.